cambio químico de estequiometría? Les voy a mostrar la siguiente figura, que supongo que ya la están viendo, sí. La pregunta mía es, ¿todos los que están viendo ahí son cambios químicos, sí o no? No. No. ¿Cuál no sería cambio químico? ¿El hielo? Ya, la figura inferior izquierda, diríamos. Sí. Ya. Bueno, la verdad que eso no es hielo, son cristales de cloruro de sodio. Muy bonitos. Y claramente ahí en el GIF no está pasando nada. Entonces eso no tiene un cambio químico. ¿Y qué está pasando en las otras imágenes? ¿Cuál es el cambio químico? El confort, que está ahí quemándose. ¿Cómo le llaman a eso? Combustión. Vale. La manzana que está acá abajo, ¿qué le pasa? Reacción. Se oxida, vale. ¿Y en el vaso qué está ocurriendo? Se disuelve una pastilla efervescente. Se disuelve una pastilla, ya. Y conocemos cómo se llama eso cuando nos venden estas pastillas, dicen que son Efervescentes. efervescentes, justamente. Entonces tenemos que el cambio químico se denomina, ¿ya? Tiene nombres. En el caso del confort es combustión. En el caso de la pastilla es efervescencia. Y en el caso de la manzana es oxidación. Y probablemente ustedes han visto por lo menos la efervescencia y la oxidación. No sé si alguien ha quemado un confort, pero probablemente ha quemado papel. Y eso se llama combustión. O todo lo que se queme con una llama se llama combustión. Entonces, esto es un cambio químico. Es decir, ese confort ya no sigue siendo confort. Se debe haber transformado en algo más. ¿Ya? No desaparece, evidentemente, se transforma en algo. Lo mismo la manzana. Deja de ser una manzana. Al final, esto se empieza a podrir. Y la pastilla, que era toda llena, completa, blanca, empieza a desaparecer porque aparecen burbujas. O sea, ahí algo se está formando. Claramente debe ser un gas, ¿no? Sabemos que las burbujas indican que es un gas. Entonces, el cambio químico es esto, chicos y chicas, lo que uno puede ver que cambia en la materia. Es decir, lo que estaba presente no está más y ahora tenemos algo nuevo, ¿vale? Es decir, esa materia se transforma en algo nuevo. Eso es el cambio químico, ¿vale? Pero cuando tenemos un cambio químico, lo que está ocurriendo ahí para nosotros, los químicos, es una reacción química. Entonces, la diferencia es que ahora yo no solamente veo lo que está ocurriendo, sino que le pongo nombre a lo que está ocurriendo. Es decir, las reacciones químicas son las que tienen reactantes y productos. Por lo tanto, en un cambio químico, una reacción química como la oxidación debe tener reactantes como es el papel y productos, ¿no? Como debe ser el dióxido de carbono, el agua y la ceniza probablemente en esa reacción. Y en la manzana lo que tenemos es una descomposición o oxidación también, en donde tenemos una fruta, es decir, lo que compone la fruta, en este caso la cáscara y el centro, que normalmente es el almidón, se empieza a desaparecer, es decir, se transforma en algo más esa fruta, ¿vale? Y la efervescencia, entonces tenemos una pastilla, que sería el reactante, que se transforma en un gas, que sería el producto. Y lo que tienen estas reacciones químicas es que el gas que está en la pastilla, yo no lo puedo tomar y volver a juntar y que forme la pastilla. La manzana no la puedo volver hacia atrás, es decir, que se pudre y después tener una de ellas, sino que lo que tengo que hacer es tomar las pepas de la manzana y plantarla de nuevo y ya tendría un manzano. ¿Ah? Pero la reacción esa y la combustión, lo que ocurre también es que se transforma en dióxido de carbono, agua y cenizas, y después yo no puedo juntar esos productos y volver a dar el reactante que era el papel confort. Entonces, a esas reacciones químicas se les llama de irreversibles, ¿ya?
Sin embargo, existen reacciones que son reversibles. Entonces, en este caso, solamente vamos a ver reacciones químicas irreversibles. Ahora, una cosa importante que tenemos que ver en las reacciones químicas es que está ligado el fenómeno macroscópico, es decir, el cambio químico, con el fenómeno submicroscópico y con un mundo simbólico. Por ejemplo, yo tengo en esta diapo que aquí en la primera circunferencia aparece una foto, probablemente la reconozcan porque es de una industria de allá de cerca de Concepción. Y las chimeneas de esta industria emanan en distintos gases, ¿vale? Pero uno de ellos es el trióxido de azufre. ¿Qué es lo que ocurre con ese trióxido de azufre? Se va al cielo, y en el cielo, cuando las nubes se juntan, que sería agua líquida en suspensión, ¿vale? Esas son las nubes, no es el estado gaseoso. Se combinan el trióxido de azufre con el agua líquida. Y resulta que forman un producto que después, cuando cae, como lluvia, empieza a destruir los bosques. Y eso se conoce como lluvia ácida. Entonces aquí tenemos un fenómeno que es parte de lo que ocurre en nuestro planeta y está dañándolo, como la lluvia ácida. Pero la pregunta es, bueno, eso es lo macroscópico. Ese es el cambio químico que yo veo. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel submicroscópico? ¿Ya? Es decir, tengo que el reactante es el trióxido de azufre con el agua, ¿ya? Pero ¿cuál es el producto de la lluvia ácida? Entonces, ahí es cuando viene, pasamos del cambio químico a las reacciones químicas, es decir, cuando le damos nombre, ¿ya? Bueno, submicroscópicamente, ¿qué es lo que tengo yo? El trióxido de azufre, y tengo un quimo de trióxido de azufre, se combina con un quimo de moléculas de agua y da un quimo de las moléculas que están a la derecha, que es el ácido sulfúrico. Esto es lo que está pasando y que ustedes no ven submicroscópicamente. Entonces, las moléculas de trióxido de azufre son así, como yo le he puesto, el amarillo es el azufre y el rojo son los oxígenos. Reaccionan con el agua, molécula que ya vimos, los blancos son los hidrógenos, y ellos se combinan para dar un producto, que es el ácido sulfúrico, que no puede devolverse para atrás y formar nuevamente el agua y el dióxido de azufre. Estas moléculas que le estoy mostrando a la derecha, que son el ácido sulfúrico, son las que caen en el agua, y como es un ácido, entonces corroen el árbol y empiezan a destruirlo. Esto es una reacción evidentemente lenta, porque cada vez que llueve, los árboles reciben lluvia ácida si es que existe esta contaminación por los gases de trióxido de azufre. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este mundo submicroscópico? ¿Ya? Que yo tengo que, de alguna forma, simbolizarlo en el papel, porque es difícil empezar a contar cuántas moléculas o cuántos quimos de moléculas salieron de esa nube tóxica, cuántas moléculas de agua que está en la nube reaccionaron y cuántas se produjeron de ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, uno para eso representa estas moléculas con sus fórmulas químicas, y entonces para el trióxido de azufre tenemos una fórmula química, para el agua también, y el ácido sulfúrico también. Esto forma entonces lo que se conoce como el mundo simbólico, es decir, que yo puedo transcribir esto que son moléculas en una ecuación química. Entonces la fórmula del trióxido de azufre es SO3, la del agua es H2O y la del ácido sulfúrico H2SO4. Ahora, ¿qué es lo que tiene también esta ecuación química que sí se conoce en el mundo simbólico? Tiene delante de ellos cuántos reactantes y cuántos productos hay. Evidentemente que hay 3 SO3 porque hay 3 moléculas, hay 3 H2O porque hay 3 agua, y 3 H2SO4 porque arriba me muestran que se forman 3 ácidos sulfúricos, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a aprender. Vamos a conectar
lo que es el fenómeno, es decir, el cambio químico, con el mundo submicroscópico, que sería la reacción química, es decir, cuáles son los reactantes y productos que se forman, con el mundo simbólico, es decir, cómo yo transformo eso en una ecuación química. Ahora, evidentemente que la ecuación química de abajo se puede simplificar, ¿ya? Es decir, si son 3 de trióxido de azufre, 3 de agua y 3 de ácido sulfúrico, puede ser 1 y 1 y 1, ¿vale? Entonces, los números que están delante, que en este caso representan a la cantidad de moléculas, se puede simplificar todo si divido por 3. Y me va a quedar que un trióxido de azufre reacciona con una molécula de agua y me da una molécula de ácido sulfúrico. A estos numeritos que están delante ya los vamos a conocer más adelante como coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y la ecuación química, que es a donde llegamos, nos entrega entonces la primera información, que es la cantidad de moléculas o de compuestos que reaccionan y la cantidad de productos que se producen, valga la redundancia. Así como también nos entrega las fórmulas de los compuestos que están hechas por combinaciones de átomos en números enteros y sencillos, y la ecuación química nos puede entregar otra información que voy a poner más adelante. Entonces, para resumir, en el cambio químico tenemos reacciones químicas que son fenómenos observables en los cuales la materia cambia su composición. Hay un reordenamiento de los átomos, como dijo alguien por ahí, se rompen los enlaces y ocurre en cierto tiempo. O sea, hay reacciones que son más lentas y otras que son más rápidas. Por ejemplo, la manzana es una reacción lenta, pero la de la quema de un confort o la efervescencia son reacciones rápidas. Y también involucran energía, es decir, las reacciones pueden ceder energía cuando se producen o a lo mejor necesitar de ellas para que se produzcan. Entonces estamos viendo que las reacciones químicas tienen 3 componentes, es decir, lo que se denomina reactividad, es decir, que reaccionan, energía también involucran, y tiempo o cinética. Entonces nosotros vamos a conocer la parte energética más adelante en este curso, y la parte de la rapidez con que ocurren, es decir, la cinética, la vamos a conocer en el segundo semestre. Y las ecuaciones químicas son la representación simbólica de una reacción química. Indica los reactantes que participan en la reacción química y también los productos que se forman. Entonces ahora ustedes saben la diferencia entre reacción química y ecuación química. Bueno, para poder entender entonces, pero mejor dicho, para poder predecir cuánto producto se va a formar sabiendo a lo mejor cuántos reactantes tenemos, o al revés, si sabemos cuánto producto se formó y queremos saber cuántos reactantes había, es que hacemos uso de lo que se denomina la estequiometría, ¿ya? No sé si alguien conoce qué es el término estequiometría. Aquí tengo una analogía para hablar de qué es lo que ocurre cuando tenemos una reacción química representada por un control remoto. Bueno, el control remoto es un aparato que utilizamos normalmente para cambiar la tele, pero no funciona si no tiene pilas. Normalmente, ¿cuántas pilas usa este control remoto o los que nosotros tenemos? 2. Y entonces, si tenemos 2 pilas y 2 control remotos, ¿qué tenemos como producto? Bueno, 2 pilas dentro de un control remoto. Algo similar ocurre entonces en las reacciones químicas, y es que yo, sabiendo cuánto tengo de productos, es decir, control remoto y 2 pilas, puedo saber cuántos controles remotos con 2 pilas se me van a formar. Es decir, la estequiometría algo tiene que ver con las cantidades, ¿no?, que tenemos de reactantes y productos. Pero esto es una analogía para mostrar qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Bueno, y la proporción es 1:2:1. Eso es lo que tenemos. Un control remoto con 2 pilas da un control remoto con 2 pilas. Pero una reacción química que ustedes probablemente ven a diario es esta, ¿no? La combustión de, bueno, en este caso, metano, ¿ya? Alguien puede tener cilindros de gas, así que puede ser una reacción distinta, pero en este caso es metano. Y pueden ver la reacción ahí normalmente en la quema de un quemador de la cocina o en el, ¿cómo es? En el calefón.
Bueno, ahí miramos menos, nomás esperamos que funcione el cálculo. Pero esto es lo que se ve, ¿no? Esta es la reacción química. Sin embargo, ustedes ven una llama de color azul, pero no ven el gas que está quemando, ni tampoco los productos que se forman. Entonces, eso corresponde al mundo inobservable, ¿ya? Sin embargo, probablemente ustedes deben saber qué es lo que sale de ahí de esa llama, ¿no? El metano es el gas que se quema, y siempre que se quema un hidrocarburo, como es el metano, se produce dióxido de carbono y agua. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Ah? Así como teníamos el control remoto, tenemos una molécula de metano, que es la que está ahí, y así como teníamos dos pilas, tenemos dos moléculas de oxígeno, que son las que están en rojo, y nos van a formar dos productos distintos. Está a la derecha, que es el dióxido de carbono, y más a la derecha, dos moléculas de agua. Eso que está ahí entonces, que es el mundo submicroscópico, como yo lo decía, lo puedo relacionar con una ecuación química. Y entonces, saber lo que tenía al principio, que son los átomos, las moléculas de metano y las de oxígeno, y me da la de dióxido de carbono y la de agua. ¿Vale? Entonces eso se puede resumir en la siguiente reacción química. Como ustedes pueden ver ahí, una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno y me da una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. ¿Ok? Esta es la ecuación química que resume esa reacción química. Es decir, no se pierde ningún átomo, ¿ya? A esto es lo que se llama la ley de conservación de la materia. Es decir, que si yo peso estos oxígenos con este metano, me tiene que dar el mismo peso que si peso este dióxido de carbono con estas dos aguas. La materia no se puede destruir, solo se transforma. Entonces la masa que tenía al principio debe ser la misma masa que tiene al final. Es decir, la masa de los reactantes y la masa de los productos debe ser la misma. ¿Pero por qué es la misma? Porque los átomos que hay al principio, lo único que ha ocurrido es que se han reordenado de otra forma. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se rompieron los enlaces oxígeno-oxígeno, y acá se rompieron los enlaces carbono-hidrógeno para formar enlaces carbono-oxígeno y hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Finalmente, otra cosa que también nos entrega de información la ecuación química es esto, el estado físico en que están los reactantes y productos. Si se fijan, esta G entre paréntesis cursivas abrevia al gas, es decir, el metano es un gas, el oxígeno también es un gas, y se produce otro gas, que es el dióxido de carbono, y se produce agua, pero tiene una L, de líquido. Porque a 25 grados Celsius, que es normalmente a lo que se miden las reacciones químicas, el agua ya es líquida, ¿vale? No es un gas. Entonces, todo esto es importante para lo que vamos a ver ahora. Esto que está acá abajo, nuevamente, es una ecuación química. Si ustedes leen en alguna parte que le dicen la reacción química siguiente y ponen dos puntos y le ponen esta ecuación, eso está mal. Lo que está aquí puesto no es una reacción química, es una ecuación química que representa la reacción química. Eso es distinto, ¿ya? Así que esto que está aquí no es una reacción química, insisto, es una ecuación química. Tenemos esto a nivel macroscópico, a nivel submicroscópico y a nivel simbólico, ¿ya? Esas son tres cosas que están unidas y tienen que ser ustedes conscientes ahora con todas las reacciones químicas que vamos a ver. Bueno, aquí les tengo tres reacciones, A, B y C, ¿ya? Entonces, lo que está de la mitad, voy a poner puntero aquí. Esto es la mitad, ¿ya? Esto de la mitad hacia acá son los reactantes y de la mitad hacia allá son los productos. Entonces, ¿qué le indican? Les indican que tienen esta molécula de metano, esta molécula de oxígeno, y se les produce, o sea, les dicen los productos que se forman el dióxido de carbono y el agua. La pregunta es, ¿cuántas de estas moléculas ustedes necesitan para que se formen el dióxido de carbono y el agua? Es decir, ¿cuántas se forman? Acá también les dicen que tienen esto
que es el óxido de yodo, pentóxido de diyodo, así es, que reacciona con y les dan 4 moléculas de monóxido de carbono y dicen que se le producen moléculas de yodo y se le producen moléculas de dióxido de carbono, pero no les dicen cuántas. Entonces ustedes tienen que encontrar con esto cuántas se les produce. Y finalmente acá tienen la reacción de el monóxido de carbono, hay 2, con 2 moléculas de oxígeno, se les produce dióxido de carbono, pero solamente dice que se les produce, no se les dice cuánto, ¿ya? Entonces, en esa presentación, ustedes pueden jugar, como yo voy a jugar ahora. Esto es lo que deberían ver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo esto, ¿ya? Esta ya la hicimos, pero para que ustedes dicen. Lo que se va a formar en los productos es dióxido de carbono y agua. Eso es lo que me dice. Entonces, en el inicio yo tengo esto, los reactantes. Y en el término tengo eso, los productos. ¿Cuánto se va a formar de dióxido de carbono y cuánto de agua? Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que se va a romper el enlace oxígeno-oxígeno. Y se van a romper los enlaces hidrógeno-carbono. Entonces, ¿se fijan? Puedo separar. Ahí se me están rompiendo los enlaces, cosas que uno no ve a nivel submicroscópico, pero gracias a estos modelos uno lo puede representar. Y entonces, lo que yo tengo que formar, que me dice ahí, es moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono. Empiezo a juntar ahora lo que me están pidiendo que junte al otro lado. Para formar el dióxido de carbono tendría que juntar un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno, ¿vale? Y eso lo puedo hacer. Entonces, miren, voy a tomar el átomo de carbono y lo voy a poner ahí. Y voy a tomar el átomo de oxígeno y lo voy a poner ahí. Fíjense, se pega con este. Y este oxígeno se pega con ese. Y formé uno de los productos. El problema ahora es que no puedo formar el agua. Me faltan átomos de oxígeno. Entonces, esta reacción está mal. Algo falta en el inicio. ¿Ya? Entonces me tengo que devolver. ¿Qué es lo que falta entonces en el inicio? ¿Ya? Oxígenos, exactamente. Me faltan oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner otra molécula de oxígeno aquí, ¿ya? Entonces, esto vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Ahí está. Y vamos a volver a pegarlo. Ahí que he puesto otra molécula de oxígeno, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que ya sabemos. Se va a romper el enlace oxígeno-oxígeno. Bueno, de hecho es un doble enlace. Y ahí ahora tengo todos los enlaces rotos, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Tratemos de formar ahora, que tengo más oxígeno, las moléculas que se producen. Bueno, nuevamente llevo el carbono para acá. El carbono lo pongo ahí. Voy a tomar un átomo de oxígeno y voy a formar ahí un enlace carbono-oxígeno y voy a formar otro enlace carbono-oxígeno. Y ahí tengo eso, una molécula de dióxido de carbono. No puedo formar más porque no hay átomos de carbono. Pero fíjense que sí, ahora yo podría formar una molécula de agua si a ese átomo de oxígeno le añado 2 átomos de hidrógeno. Y de hecho podría formar otra molécula de agua. Si a esto le añado los otros 2 átomos de hidrógeno. Y ahí sí tengo lo que tenía al principio, ahora lo tengo como productos. ¿Ven? Entonces eso es lo que les pido yo que hagan ustedes con las reacciones que siguen. Y se fijan que tanto los átomos que habían al inicio como los que están ahora son los mismos, pero están distintamente puestos. Es decir, hemos formado productos, algo nuevo. Se han roto, ustedes han visto los enlaces, y se han formado nuevos. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel submicroscópico. Y ustedes no lo pueden ver, pero se representa de esta manera con estos modelos. Ahora, lo que les toca a ustedes es jugar, y ahí yo los voy a dejar para la segunda reacción.
es decir, para esta, ¿ya? Que tiene la letra, vamos a ponerlo mejor acá arriba, la letra B. Entonces tienen que romper todos los enlaces yodo-oxígeno y romper todos los enlaces carbono, bueno, aquí están, se me pegaron, ¿eh? Pero son 4 moléculas de monóxido de carbono, entonces tienen que romper los enlaces carbono-oxígeno, todos. Y ahí vean ustedes cuánto se puede formar de este producto y cuánto se puede formar de este producto. Puede que las moléculas estén justas o puede que necesiten más. En el caso de acá arriba, necesitábamos otra molécula de oxígeno. ¿Y en esta la pudieron desarrollar? Sí. Vale. Sí. ¿Estaba bien o necesitaron más de alguna? Una más de Roja. De la rojo con segunda. negro. Ah, ya. Una de, entonces, de monóxido de carbono se llamaría esta. Eso. Claro. Sí, no es necesario, digamos, que se lo sepan, pero yo se los cuento. Entonces se necesitaba una más de esta. Si lo hacemos, digamos, así, ¿qué es lo que va a pasar? Si dejamos solo esa. Entonces puedo formar una de estas. Y de estas, que son el dióxido de carbono, voy a formar una, dos, tres, cuatro. Y me sobra una roja. Eso no puede ser. No puede quedar un átomo solo. Por lo tanto, aquí falta algo, justamente, para poder que todas queden igual. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es que de estas necesitamos otra. ¿Ya? Y ahora sí, al hacer esto, si pongo una aquí y otra acá, ya tengo una de estas, que sería el yodo, ya es la molécula de yodo. Y entonces, si ahora paso todo esto para acá y a cada una le agrego una pelotita roja, se van a dar cuenta que sí puedo formar y todas me calzan las moléculas de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántas tenían al inicio de esta que se llama pentóxido de yodo, del I2O5? ¿Cuántas habían? Una. ¿Y cuántas de monóxido de carbono, si se llama lo que ve acá, necesitamos? 5. 5. Y se produjo una de diodo y de dióxido de carbono se produjo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Finalmente, de esta creo que era fácil hacer esta molécula. Esta es la reacción entre el monóxido de carbono y el oxígeno, es decir, se puede quemar el monóxido de carbono con oxígeno y formar dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Probablemente ya se dieron cuenta, sobra una, ¿no? Porque lo que hay que formar es esto. Hay una de estas dos moléculas, una de estas o una de estas que sobra. ¿Cuál es la que sobra? ¿Una de monóxido de carbono o una de oxígeno? De oxígeno. Una de oxígeno. Claro, de oxígeno, porque si yo pongo esta con esta para acá y rompo un enlace de aquí, ya puedo ponerle esa. Y entonces si tomo esta con esta para acá, este átomo se une con ese y entonces me sobró. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede hacer caso justamente que cuando ustedes tienen reacciones químicas, la cantidad que hay de cada una de las sustancias sea la necesaria, es decir, no tengan que agregar, ni les va a sobrar, y les van a dar todo el producto necesario. Pero también puede estar el caso en que les falte de alguna de las sustancias, ¿ya? Y también les puede dar el caso en que les sobre alguna de las sustancias, que es lo que acabamos de ver ahora. ¿Okay? Lo que quiero hacer notar con esto es que en cada uno de los casos aquí ocurren dos cosas importantes que no se aprecian a simple vista. Y es que para que ocurra una reacción química se tienen que romper, que fue lo que hicimos aquí, enlaces, y formar enlaces, que fue lo que hicimos acá. En esta también hemos roto enlaces y hemos formado nuevos enlaces. Y en esta pasa lo mismo. Se han roto nuevos enlaces y se han formado nuevos enlaces. Y otra cosa importante es
lo que tiene que ocurrir en todas las reacciones químicas, ya sea que sobren, que falten o que queden justo el número de moléculas. Y eso se llama la ley de conservación de la materia, que fue enunciada hace mucho tiempo por Antoine de Lavoisier, en donde se establece que la masa de los reactantes que van a reaccionar en una reacción tiene que ser igual a la masa de los productos que se forman. Es decir, que ningún átomo de los que se vayan a ocupar en los reactantes puede sobrar. Todos ellos se van a recombinar, pero si habían X cantidad de átomos aquí, en esta parte, los reactantes, tienen que haber también esa X cantidad de átomos en los productos. No puede faltar ni sobrar, ¿ya? Entonces, a eso se llama la ley de conservación de la materia. Y eso es lo que hemos verificado aquí, ¿ok? Hemos verificado de que para que la reacción ocurra, tienen que estar el número correcto de átomos entre cada una de las moléculas para que den los productos que me están pidiendo, ¿ya? El resumen final que les tengo aquí. Entonces, solamente se necesitaba una, por lo tanto aquí una de estas iba a sobrar. Eso está bien, en las reacciones químicas puede ocurrir que sobre alguno de los reactantes. Y si sobra, ¿qué es lo que puedo hacer ahora entonces para poder justamente después trabajar no con una molécula o dos moléculas, etcétera, sino que ahora con moles? ¿Ya? Lo que tendría que hacer entonces es transcribir esto que yo acabo de hacer de una forma esquemática con moléculas en una ecuación química, ¿ya? Y eso es lo que probablemente a ustedes le enseñaron en el colegio. Le enseñaron a balancear ecuaciones químicas, ¿ya? Sin embargo, lo que acaban de hacer ustedes antes es justamente eso. Han balanceado ecuaciones químicas sin saberlo. La primera reacción que les muestro aquí es justamente la primera que acaban de hacer. Es decir, el metano con el oxígeno reacciona para el dióxido de carbono y agua. ¿Cuántas moléculas de metano ocuparon? Si me refresca la memoria. Una parece. Una. ¿Y de oxígeno? No, dos o no sé. Dos. ¿Y cuántas se produjeron de dióxido de carbono? Una. ¿Y de agua? Una. ¿De agua? Dos. Dos. Ya. Entonces, lo que yo he hecho aquí es lo siguiente. He traducido eso que ustedes acaban de jugar, vamos a decirlo así, con las moléculas, de romperlas y formarlas en una ecuación química. Este es el C, el átomo negro, y este es el hidrógeno, el átomo blanco, que habían 4, de modo que su fórmula es CH4. El oxígeno, que eran 12 círculos rojos, O2. El dióxido de carbono, que es un círculo negro y 2 rojos, CO2. Y el agua, que es un círculo rojo y 12 blanco, es H2O. Entonces, ahora yo puedo decir que, de acuerdo a lo que ustedes hicieron, una molécula de metano necesitó 2 moléculas de oxígeno y dio una de dióxido de carbono y 2 de agua. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Ahora, estas ecuaciones químicas, que son nuevamente el nivel simbólico de una reacción química, las he balanceado. ¿Cómo? De una forma que probablemente a lo mejor no habían hecho antes. ¿Cómo le enseñan en el colegio a obtener estos numeritos de aquí? Creo que hay 2 formas que le enseñan. Por tanteo. Tanteo, y... justamente se llama una, y la otra. No me acuerdo el nombre, pero había que hacer muchas cosas. Algebraico. Esos son los 2 métodos que le enseñan, por tanteo y por algebraico. Bueno, ustedes acaban de balancear ecuaciones químicas ni por tanteo ni por algebraico, sino de forma esquemática. Y eso yo lo hago justamente para que ustedes tengan la conciencia de qué es lo que está ocurriendo con las reacciones. Es decir, para poder balancear una ecuación química, lo que está ocurriendo es que se están rompiendo los enlaces CH y los enlaces O2. Y se están formando enlaces CO y enlaces HO. ¿Ok? Estos numeritos que están aquí adelante se llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya? Hablo de estequiometría todo el rato, pero todavía no digo qué es lo que es y al final lo vamos a ver. Entonces, estos coeficientes estequiométricos para la reacción A eran 1, 2, 1, 2. Para la reacción B se dieron cuenta que necesitaban una de estas, 5 de estas, y se producían una de estas y 5 de estas. Y para la reacción C se necesitaba 2 de estas, una de estas, y se producían 2 de estas. Y había una de oxígeno que no se ocupó. Sobró. Y normalmente se suele no poner el 1,
¿ya? Yo lo he hecho aquí de adrede, pero normalmente se suele no poner el 1 para que así justamente uno, o sea, así se entiende la verdad que si uno no pone el 1 es porque se ocupó una de estas solamente, ¿ya? Entonces, estas mismas reacciones que yo puse aquí, ecuaciones que yo puse aquí, las hemos podido balancear, pero de otra forma. Entonces, ahora lo que les pido es que en el que dibujen y díganme el número correcto de moléculas de agua que se forman, ya sabiendo de que estas blancas son las moléculas de hidrógeno, o sea, H2, y que estas rojas son las moléculas de oxígeno, es decir, O2. Tienen que formar la molécula de H2O, es decir, una roja y dos blancas. Entonces, tal como acaban ustedes de ver, sí se comprueba que se forman 6 moléculas de agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el número máximo de moléculas que se pueden formar en esta reacción química? Eso ya me lo dijeron, 6. Y ahora les pido que escriban una ecuación balanceada para esta reacción, ¿ya? Entonces, traduzcan lo que acaban de hacer, es decir, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay aquí? Más cuántas moléculas de oxígeno les dieron cuántas moléculas de agua. Eso quiero que me lo traduzcan en una ecuación química acá, ¿ya? Entonces los reactantes son el H2 más el O2 y les da como producto H2O. Entonces quiero que digan cuánto H2 y cuánto O2 ocuparon y cuánto H2O les dio. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir ya cuál sería la ecuación? 3O2 Ya, más 6H2 gaseoso. sí. Da, Forman 6H2O. exacto, ya. Entonces, eso es lo que me estás diciendo tú, ¿sí? Bueno, aquí hay un error porque yo dije que todas eran gaseosas, así que aquí al lado del agua va una G, ¿eh? No sé por qué apareció la L, creo que me equivoqué. Entonces, 6H2 gas más 3O2 gas dan 6H2 gas, debería ser ahí, ¿ok? Y la pregunta que viene a continuación, ¿es posible simplificar esta ecuación? ¿Qué pasa si divido el 6 en 3? 2. Da 2. ¿Y si lo divido aquí? 1. ¿Y si lo divido acá? 2. Por lo tanto, se puede escribir más simple la ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda ecuación química que ustedes les entreguen deben tratar de llevarla, resumirla a los mínimos números enteros que puedan. Por lo tanto, la ecuación química realmente para la combustión del hidrógeno, así se llama esto, la combustión del hidrógeno necesita 2 moléculas de agua, 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua. Esto es, digamos, a lo mínimo que lo pueden reducir. Se puede inclusive a lo mejor reducir más. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo divido por 2 esta ecuación? ¿Ya? Me daría aquí 2 dividido en 2 en 1, pero 1 dividido en 2 me da 1 medio y 2 dividido en 2 me da 1. Por lo tanto, podría escribir una ecuación también que fuese 1, 1 medio, 1. Sin embargo, yo no recomiendo esas ecuaciones que también están perfectamente balanceadas porque no existe media molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno es O2, entonces si tú pones 1 medio, quiere decir que tienes la mitad del O2. Y no se puede dividir el O2, porque si se divide el O2, quiere decir que he roto el enlace OO. O sea que tengo un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno. Entonces, normalmente yo recomiendo ponerlas siempre las ecuaciones químicas en el mínimo número de enteros posibles. ¿Ok? Y por otro lado, lo que hay que comprobar siempre, justamente cuando hemos balanceado una ecuación química, es que los átomos que hay aquí son los mismos que están acá. Entonces nos damos cuenta que aquí hay 2 hidrógenos, por 2 son 4. Acá también hay 2 hidrógenos, por 2 son 4. Acá hay 2 oxígenos, y acá tengo 2 moléculas de agua, por lo tanto cada una tiene un oxígeno, así que hay 2 oxígenos también. De modo que la ecuación está balanceada. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación simplificada, por favor anótela por ahí en algún lugar, ¿ya? Aquí está, a ver, siendo rigurosos, dependiendo de la temperatura a la que uno trabaje, si es a temperatura ambiente, el agua, claro, la combustión del hidrógeno es líquida, ¿ya? Pero yo puse aquí que toda la especie era gaseosa para simplificar la ecuación porque estaba pensando que trabajábamos a una temperatura muy alta. Bueno, pensemos que estamos trabajando a temperatura ambiente.
Y entonces esta es la ecuación que ustedes han encontrado. Escríbanla por favor ahí en su cuaderno, no la pierdan. La vamos a usar para lo que viene ahora. Lo que quería decir antes de terminar con esto, como dato anecdótico, que esto es lo que se llama la combustión limpia, y es lo que está tratando de hacerse hoy en día con los automóviles. Se está tratando de cargar a los automóviles con hidrógeno como combustible, porque con el oxígeno del aire, este se quema y produce agua solamente, y no dióxido de carbono, que es un gas invernadero. Entonces esto es lo que se denomina una combustión limpia, ¿ya? Continuando entonces con la clase, esto también es trabajo para ustedes. Dice, se desea formar agua a partir de 2 quimo de H2. Recuérdense que un quimo son 3 entidades, en este caso serían 3 moléculas de H2, pero no tiene un quimo, tienen 2, o sea que serían 6 moléculas de H2. Entonces, ¿cuántos quimos de agua son necesarios para que los quimos de H2 reaccionen completamente? Es decir, recuerden la ecuación, ¿ya? Les están diciendo que tienen 2 quimo de esto y le están preguntando cuántos quimos de O2 necesitarían para que todo reaccione, es decir, todo desaparezca y puedan formar lo que se tenga que formar de agua, ¿ya? Eso es la pregunta para ustedes. Entonces ahora lo que yo les pediría es que pusieran aquí cuánto en dibujos son 2 quimos, ¿ya? Y darse cuenta de que 2 de hidrógeno necesitan 1 de oxígeno. Por lo tanto, si tienen 2 quimos, ¿cuántas de oxígeno necesitarán para que todo reaccione? Entonces dibujamos 2 quimos. Aquí hay un quimo de H2 y aquí hay otro quimo de H2. ¿Ven? 1, 2, 3, ese es un quimo. 1, 2, 3, ese es otro quimo de moléculas de H2. Entonces, si hay 2 quimos de H2, ¿cuántos quimos de O2 se necesitan? 1. Un quimo, lo que se necesita. Porque claro, se puede extrapolar entonces de moléculas a grupo de moléculas la misma relación que hay entre este y este. Es decir, si la relación que hay entre 2 moléculas de hidrógeno es a 1 de oxígeno, es decir, que 2 moléculas de hidrógeno necesitan 1 de oxígeno para reaccionar y que den 2 moléculas de agua, entonces si tengo 2 quimo de moléculas de hidrógeno, evidentemente que si se necesita 1 molécula de agua, de oxígeno, por lo tanto se necesita también 1 quimo de oxígeno. ¿Y cuántos quimos de agua me van a dar? 2. 2. No queda otra. No queda otra. 2. ¿Ven? Ahí aquí hay 1 de estos, ahí hay otro de estos. 2. Entonces, ¿qué estoy tratando de mostrarle esto? Que es posible entonces ahora extrapolar lo que hemos tenido una ecuación química y que hasta el momento yo solamente he dicho que lo que representa aquí es que 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de agua, podemos extrapolarla ahora a grupos de moléculas. De modo que yo puedo hablar en términos ahora de grupos de moléculas. Y por lo tanto, 2 quimos de H2, de moléculas de hidrógeno, reaccionan con 1 quimo de oxígeno para dar 2 quimos de agua. Supongo que ya más o menos saben para dónde estoy queriendo ir. Así es que, ¿qué pasa si ahora lo hacemos con moles? Es decir, se desea formar agua a partir de 2 mol de agua. Entonces, ¿cuántas moléculas de O2 son necesarias para que los 2 mol de agua reaccionen completamente? Es decir, tengo de partida 2 mol de esto. Por lo tanto, ustedes ya díganme, ¿cuántos mol de oxígeno? 1 mol. 1. 1. ¿Y cuántos se producen 2 mol. de agua? 2. 2. O sea que podemos extrapolar justamente... 2 mol de agua se produce. Pero la pregunta es, ¿cuántas moléculas de O2 son necesarias para que los 2 mol de hidrógeno reaccionen completamente? Entonces, antes de eso, acabamos de darnos cuenta de que ahora podemos extrapolar esto que está aquí, que yo le decía nuevamente que eran 2 moléculas de esta, 1 de esta y 2 de esta, a moles, que es una cantidad más grande. Entonces, puedo agrupar ahora en moles y decir que 2 moles de H2 reaccionan con 1 mol de oxígeno y me dan 2 mol de agua. Eso es correcto. Por lo tanto, si tengo 1 mol de oxígeno, entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno son necesarias para que 2 mol de agua 2 mol de hidrógeno reaccionen completamente? Aquí está, tengo 2 mol de hidrógeno
Y para que reaccione todo eso, necesito 1 mol de oxígeno. De modo que, en otras palabras, ¿a cuántas moléculas de oxígeno equivalen estos mol? 6,02 por 10 elevado a 23. Exactamente. 1 mol de O2 podemos transformarlo a moléculas de O2 con el número de Avogadro. Entonces, si se dan cuenta, 1 mol ya sabemos que son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y cuántos mol de oxígeno tengo? 1. Por lo tanto, eso es 6 por 10 a la 23 moléculas de O2. Entonces ya podemos manejarnos en moléculas, en mol, perdón, en términos de mol, una ecuación química, y también en términos de moléculas, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cuántos mol de agua se producen? Eso ya lo habíamos dicho, y eso eran 2 mol. ¿Y qué cantidad de moléculas de agua se forman entonces? O sea, el doble de 6,022 por 10 elevado a 23. Bien, me están entendiendo entonces. Puedo, si tengo ya la cantidad de moles, transformarlo a moléculas con la relación esta del número de Avogadro, porque 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua es 1 mol de agua. De modo que si tengo 2 moles de agua, eso me da el doble. 1 por 10 a la 24 moléculas de O2. ¿Ya? ¿Qué quiero decir de forma ahora resumida? De acuerdo a todo lo que acabamos de ver. El cambio químico se puede representar entonces mediante esquematización submicroscópica, es decir, mediante una reacción química que se representa por moléculas, pero además, esta reacción química que se representa por moléculas se puede transcribir a lo que se denomina una ecuación química, que sería un nivel simbólico de un cambio químico. En este caso les puse la misma reacción que les nombré al principio. Entonces, así es, por eso lo puse adrede, una molécula de metano. Esto es lo más cercano que ustedes van a poder ver a cómo es en la realidad una molécula de metano, ¿ya? Este se llama el modelo despaciado, y entonces la molécula de metano, de acuerdo a lo que vimos en geometría molecular, tiene forma tetraédrica. Las moléculas de oxígeno tienen forma lineal y se necesitan 2 de ellas para dar una molécula de dióxido de carbono que también tiene una forma, una geometría lineal, y 2 moléculas de agua que tienen geometría angular. Pero como pudimos darnos cuenta, no solamente una molécula de metano con 2 de oxígeno me da una de dióxido de carbono y 2 de agua, sino que yo podría decir también que un quimo de estas me dan 2 quimos de estas, y me da un quimo de esta y 2 quimos de esta. Como también podría decir que 1 mol de estas me da 2 mol de esta, 1 mol de esta y 2 mol de esta. De modo que la ecuación química tiene bastante información, que es esta, la primera, lo que dije al inicio. Una molécula de esta con 2 de esta me da 1 de esa y 2 de esta. Como también podría decir de que un átomo de carbono más 4 átomos de hidrógeno y más 4 átomos de oxígeno me dan un átomo de carbono con 2 de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno con 2 átomos de oxígeno. Como también podría decir que esta cantidad de moléculas de agua reaccionan, corresponden a 1 mol, reaccionan con el doble de moléculas de oxígeno que corresponden a 2 mol y me dan 1 mol de moléculas de dióxido de carbono que corresponde a 1 mol y el doble de moléculas de agua que corresponden a 2 mol. Entonces, toda esta información nos entrega una ecuación química. Podríamos poner también esta en múltiplos de números fraccionarios. Si yo divido todo esto por 2, aquí tendría 1 medio, 1, 1 medio y 1. Entonces, como también representa al número de las moléculas, estas moléculas sí las puedo dividir por la mitad. Estas moléculas me van a quedar una ahora, no me va a quedar el doble, sino que me va a quedar una. Un conjunto que sería 6,022 por 10 a la 23. Esta me quedaría la mitad. Y esta me quedaría nuevamente un conjunto que sería 6,022 por 10 a la 23. Eso, cuando estamos trabajando con moléculas, se puede hacer. Cuando estamos trabajando con moles, también se puede hacer. O sea, aquí me va a quedar 0,5 mol, aquí me va a quedar 1 mol, aquí me va a quedar 0,5 mol y aquí me va a quedar 1 mol. O sea que yo podría simplificar, como dijo su compañero, más esto dividiéndola por 2. Y no habría problemas en ese sentido. El problema está aquí, que cuando uno habla de moléculas y simplificas la ecuación a 1, 1 medio, 1 y 1 medio, perdón, 1 medio y 1, entonces tienes un error si hablas de moléculas. Entonces la ecuación no podría representar ahora el número que reaccionan en moléculas, porque no se puede tener media molécula de metano que reaccione con una molécula de O2 para dar media molécula de dióxido de carbono y obtener también una molécula de O2, porque no existe la mitad
del dióxido de carbono. ¿A dónde divido el dióxido de carbono por la mitad? ¿Aquí? ¿Dónde divido el metano por la mitad? ¿Por aquí? Entonces, por lo mismo, aunque matemáticamente es correcto y no se va a alterar ni esto, sí se puede alterar esto y esto, porque no se puede tener la mitad de un átomo de carbono reaccionando con la mitad o sea, medio átomo de carbono con 2 átomos de hidrógeno. Eso no existe. En resumen, tenemos que se puede un cambio químico representar mediante una reacción química con sus modelos, conociendo las sustancias, y eso traspasar a una ecuación química donde participan las fórmulas. Además de participar las fórmulas, se indica el número que va aquí adelante que corresponde al coeficiente estequiométrico, es decir, la relación en que se combinan para formar los productos, es decir, la relación entre el metano y el oxígeno es 1:2. Para que estas reacciones se necesitan 2 veces las moléculas de oxígeno que las que hay de metano, y se produce 1 vez las moléculas de dióxido de carbono y 2 veces de moléculas de agua, ¿ya? Entonces, si empiezo a buscar relaciones entre todos estos, yo podría decir que el metano está 1:1 con el dióxido de carbono, 1:2 con el agua, o que el oxígeno está 2:1 con el metano, 2:2 con el agua, etc. Las relaciones que ustedes quieran encontrar. En resumen, entonces, ¿qué es la estequiometría, profe? Ya que tanto nos habló de ella. Bueno, la estequiometría, por todo lo que acabamos de ver, describe las relaciones cuantitativas entre los elementos en los compuestos, es decir, lo que se llama estequiometría de composición, que es lo que vimos en la clase anterior. Es decir, yo puedo hablar de estequiometría en una fórmula. La fórmula del agua, que es H2O. ¿Qué me está diciendo? Bueno, estequiométricamente que 2 átomos de hidrógeno se juntan con 1 de oxígeno y me forman el agua, H2O. Como también podría decir que 2 moles de hidrógeno se juntan con 1 mol de oxígeno y me da 1 mol de agua. Y así, sucesivamente. Entonces es una relación cuantitativa entre los elementos de los compuestos. Como también puede ser una relación cuantitativa entre las sustancias cuando experimentan un cambio químico. Y a eso se llama estequiometría de reacción, que es lo que acabamos de ver ahora. Entonces, para reacciones químicas, la estequiometría describe las relaciones cuantitativas entre las sustancias en una reacción química. Y estas mismas relaciones se van a verificar para otras reacciones químicas que vayamos a ver más adelante. No solamente vamos a trabajar con moles y moléculas. Las mediciones que se hacen de los reactantes en una reacción química se hacen en función de la masa, en función del volumen. Entonces ahí ya se nos complica, entre comillas, un poco más la cosa, porque necesitamos transformar esa masa y ese volumen a moles para poder hacer todas las relaciones que acabamos de ver en esta ecuación que yo les mostré. Solo para que lo sepan, estequiometría viene del griego, stoikeion, que significa primer principio, elemento, y metron, que significa medir. Entonces, traducido de forma literal sería medir el elemento o medir el primer principio, ¿ya? Para balancear ecuaciones químicas se puede hacer por el método del tanteo, que fue lo que alguien me preguntó y le expliqué, por el método esquemático, como lo hicimos en esas cajitas y rompiendo los enlaces y formando nuevos enlaces, y también por el método algebraico, ¿ya? Y es el que les voy a dar a conocer ahora. Cuando uno tiene una ecuación química, lo que estábamos comprobando era de que los átomos que están en los reactantes tienen que estar también en los productos. O sea que si yo tengo X cantidad de cobre, acá también tiene que haber X cantidad de cobre, ¿ya? Entonces, como esto es una ecuación química y lo que está a este lado tiene que conservarse a este otro lado, también se puede tratar como una ecuación algebraica. Es decir que esta flecha que indica hacia dónde va la reacción se puede transformar a un signo igual. Y darme cuenta entonces de que por álgebra puedo decir que tantos átomos de cobre también se encuentran acá en esta otra parte de la reacción. Y lo mismo para todos los átomos. Entonces, ¿cómo se hace este método? Lo que se hace es que cada uno de los coeficientes estequiométricos que yo necesito para balancear la ecuación los pongo como incógnitas. Y cada una incógnita distinta. Entonces, tengo A átomos de cobre que van a reaccionar con B ácido nítrico para dar C de nitrato de cobre, D de dióxido de nitrógeno y E de agua.
Para ecuaciones estas que son largas y que probablemente por tanteo se demora mucho sacarlas, o por el método que yo también le hice de esquema, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y tenemos que tratar de encontrarlas todas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una relación de cuántas veces hay de cada uno de los átomos a un lado y al otro. Entonces, de cobre, por ejemplo, para el cobre, ¿cuántas veces hay de cobre a este lado? Hay A veces de cobre, y esas tienen que ser igual a las veces de cobre que hay a este otro lado. Entonces, tengo A veces de cobre, y acá hay C veces de cobre, ahí tengo C veces de cobre, y no hay cobre aquí, no hay cobre aquí tampoco hay cobre, aquí tampoco, listo. Entonces, A veces de cobre es igual a C veces de cobre. Lo hago ahora para el hidrógeno. En este lado tengo para el hidrógeno B veces de hidrógeno, y aquí no hay, y allá al otro lado ¿cuánto hay? Ahí no hay. Aquí. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Hay 2. Entonces hay 2E veces de cobre, de hidrógeno. Por lo tanto, la relación es que una vez de hidrógeno, B veces de hidrógeno, equivalen a 2E veces de hidrógeno al otro lado. Entonces encuentro otra relación. Vamos para el nitrógeno. Aquí no hay nitrógeno, aquí hay nitrógeno. El nitrógeno está dentro de esta misma molécula y por lo tanto también tiene el mismo coeficiente estequiométrico que el hidrógeno. Entonces en este lado hay B veces de nitrógeno y vamos a ver en este otro lado cuánto hay. ¿Dónde hay nitrógeno? Aquí hay nitrógeno. ¿Y cuántas veces de nitrógeno hay? C veces, de acuerdo al número que tenemos que encontrar. Pero acá tengo 2 nitrógenos, porque esto quiere decir que el NO3 se repite 2 veces, entonces tengo 2 nitrógenos, por lo tanto hay 2 C veces de nitrógeno, pero me parece que aquí hay otro nitrógeno, entonces tengo que sumarle otro nitrógeno que tiene como incógnita la D. Por lo tanto, para el nitrógeno tenemos que B veces de nitrógeno es igual a 2 C veces de nitrógeno más D veces de nitrógeno. Y finalmente, para el oxígeno, que es lo más difícil, también está dentro de esta molécula, que tiene como coeficiente estequiométrico B, pero resulta que hay 3 hidrógenos, así que serían 3B. Y eso es igual a todas las veces donde se repita el oxígeno. Y el oxígeno está en las 3 moléculas. Entonces, aquí, ¿cuánto hay de oxígeno? Bueno, como estos son 2NO3, quiere decir entonces que hay 3 por 2, 6 oxígenos, de modo que hay 6C veces de oxígeno. Ahí están. Más ¿cuánto oxígeno hay aquí? 2. 2D veces de oxígeno. Más, en esta molécula también hay oxígeno. E veces de oxígeno. Listo. Entonces, de oxígeno hay 3B, que es igual a 3 por 2, 6C, más 2D, más una vez de oxígeno. Y ahora entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sistema de ecuaciones. Algunos dirán, no, sistema de ecuaciones. Pero hay que tratar de buscar alternativas para que el sistema de ecuaciones no sean difíciles, ¿ya? ¿Y cómo empiezo? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Normalmente, para que esto sea fácil, hay que darle a la letra que más se repite, de todas las que hay aquí, el valor igual a 1. Y así ya nos simplificamos y conocemos una. Puede ser, por ejemplo, a la C, yo podría decir que C vale igual a 1, o podría decir que B vale 1, que son las que más se repiten. Yo voy a tomar como valor igual a 1 a B. ¿Ya? Y eso es un valor arbitrario, asignado. Por lo tanto, estas 2 ecuaciones de abajo se me van a simplificar. Si B es igual a 1, entonces 1 es igual a 2C en esta ecuación para el nitrógeno. Y para el nitrógeno, 1 va a ser igual a 2C más D en esta ecuación para el nitrógeno. Entonces ya tengo algo más simple, ya van apareciendo numeritos. Listo. Tengo a B como primera valor arbitrario. Ahora tengo que encontrar los valores de todos los demás, de A, de C, de E y de D. De aquí, si se fijan, ya puedo conocer cuánto es el valor de E. Porque si lo despejo y paso el 2 que está multiplicando para acá y dividiendo, me quedaría entonces de que E vale 1/2. De modo que ya tengo el valor de E. Entonces ya tengo el valor de B, tengo el valor de E. Y con eso entonces tengo que ir formando los sistemas de ecuaciones que se necesiten. ¿Qué es lo que se me ocurre hacer a mí? Porque de aquí, como les digo, los caminos que ustedes quieran tomar son distintos. Despejo este en el otro y voy reemplazando como quiera. A mí se me ocurre que esta n de aquí, acá, como ya sé que 1 es igual a 2c más d, voy a despejar 2c en función de 1 menos d. Es decir,
paso el D para allá, pasa restando. Y me queda así. Y me dirán, ¿para qué hace eso? Por lo siguiente. Porque resulta que para el oxígeno, que es 3 es igual a 6C más 2D más E, el 6C lo puedo escribir como 3 por 2C. Y eso me da 6C. Y fíjense que arriba ya sé cuánto vale 2C. 2C vale 1 menos D. Por lo tanto, si reemplazo 2C aquí, me va a quedar 3 por 1 menos D. Y entonces, todo me va a quedar en función de D. Porque E también sé cuánto vale, 1/2. Entonces, aquí reemplacé el 2C por 1 menos D. Ahí está, más 2D. Ahí está, más el valor de E que vale 1/2. Y si despejo de aquí, D me da 1/2. Entonces, ya tengo B, ya tengo E, ya tengo D. ¿Qué me falta? C. De esta ecuación para el nitrógeno, sabiendo que D ahora vale 1/2, y 1 es igual a 2C más D y D 1/2, puedo reemplazar aquí el 1/2 y despejar C que me da 1/4. Ah, y me faltaba el valor de A. Si A para la ecuación primera, sí, para aquí para la del cobre, es igual a C, entonces como C vale 1/4, entonces quiere decir que A también vale 1/4. Y ya tengo entonces todas las letras que necesitaba, los coeficientes trigonométricos. B vale 1, E vale 1/2, D vale 1/2, C vale 1/4 y A vale 1/4. Entonces ahora las reemplazo en la ecuación de acá arriba. Y me queda lo siguiente. Que 1/4 de cobre reacciona con 1 de ácido nítrico y me da 1/4 de nitrato de cobre y me da 1/2 de dióxido de nitrógeno y me da 1/2 de agua. Y ustedes me dirán, pero profe, usted dijo que no podíamos tener números fraccionarios, que era aconsejable usar números enteros. Bueno, entonces lo que voy a hacer es amplificar esta ecuación. Y la voy a amplificar para tener números enteros. Entonces la amplifiqué por 4. Al amplificar por 4, esto me queda 1, esto me queda 4, esto me queda 1, esto me queda 2 y esto me queda 2. Y entonces tengo, o debería tener, mi ecuación balanceada completamente. Lo que hacemos finalmente es corroborar que la ecuación esté balanceada. Aquí hay un cobre, aquí no hay, aquí hay un cobre y no hay más cobre. Entonces, balanceado en átomos de cobre está bien. En hidrógeno, aquí dice que hay 4 hidrógenos. Vamos a ver acá, no hay hidrógeno ahí, no hay hidrógeno aquí. 2 hidrógenos hay aquí adelante, pero ya en la molécula tenemos 2 hidrógenos, así que 2 por 2 son 4. Por lo tanto, también tengo 4 hidrógenos. ¿Cuántos nitrógenos? 4 nitrógenos. Aquí hay 4 nitrógenos, veamos los productos. Aquí tengo 2, ¿se acuerdan? 2 nitrógenos por 1 siguen siendo 2. Y acá en esta molécula también hay nitrógeno. ¿Y cuánto hay? También hay 2. Así que 2 más 2 son 4 nitrógenos. Y finalmente oxígenos. En esta molécula hay 3 oxígenos y son 4 moléculas. Por lo tanto, 4 por 3, 12 oxígenos. Vamos a ver acá. Aquí solamente tengo una vez esta molécula, por lo tanto tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Aquí tengo 2 veces esta molécula y la molécula tiene 2 átomos de oxígeno, por lo tanto 2 por 2 son 4. Entonces ya tengo 6 más 4 son 10. Y finalmente tengo la molécula de agua, que son 2 oxígenos los que hay. Así que 10 más 2 son 12, por lo tanto hay 2 oxígenos también. De modo que la ecuación quedó completamente balanceada. Este es el método algebraico. Estimados y estimadas, nos vemos